La lucha en el ámbito de la red contra la restricción en la libertad de emisión y acceso a la información es una historia ya cargada de sucesos. De todas las iniciativas surgidas, destaca especialmente la corriente denominada hacktivism, término resultado de la combinación de las palabras hacker y activism, y que empezó a estar en boga a partir de 1998 gracias a algunos de los miembros del grupo Cult of the Dead Co. Oxblood Ruffin, a quien se le atribuye de hecho la creación de este vocablo, distinguía incluso entre hacktivism y simple activismo. Si lo referido con este último término estaría orientado a hacer de la red un ámbito para la difusión e intercambio de información, para la organización de acciones protesta, el hacktivism o hacktivismo en su adaptación al castellano se relacionaría más bien con la actuación más transgresora de las restricciones de acceso y de los mecanismos de control de la red. Diseminación, acción directa y soluciones creativas serían algunas de sus principales características. Su objetivo prioritario, pues no otro que el promover el derecho a la libertad de opinión y expresión, tal y como está recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Todo individuo, leemos allí, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En efecto, el acceso a la información ha sido siempre considerado por el hacktivismo como un derecho humano básico. Y como podemos leer en la propia página de Cult of the Dead Co., uno de sus propósitos fundamentales ha sido mantener a Internet libre de la censura gubernamental y de las argucias corporativas, de modo que todas las opiniones, escriben, puedan ser escuchadas. La figura del hacker comprometido social y políticamente desarrollaría lo que se suele denominar cyberactivism, habiendo llegado a describirse sus tácticas y metodologías de actuación con el apelativo ethical hacking. No obstante, los esfuerzos invertidos por las agencias de información y organizaciones gubernamentales en la protección de sus redes y datos durante la primera década del siglo XXI redujeron drásticamente el número e importancia de las acciones que podríamos considerar o que podríamos denominar propiamente como hacktivistas. Y de hecho, no hay que olvidar que las actividades de publicación de información secreta más importantes de la década, como los 250.000 documentos del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América, filtrados por la organización Wikileaks y que fueron hechos públicos por 5 periódicos internacionales en el mes de diciembre del 2010, no tuvieron presuntamente su origen en actividades de ruptura de los mecanismos de seguridad de las redes y sistemas informáticos que albergaban esos archivos, sino en actos simplemente de filtración de esos datos por quienes o por parte de quienes tenían acceso directo a ellos. Algo que desde luego situaría el valor de las prácticas hacktivistas hoy, diríamos, más en una actividad de apoyo a este tipo de acciones que propiamente ya en protagonizar las acciones de liberación de los datos y archivos secretos. Algo que Gerd Loving y Patrice Riemens señalaron en el 2010, creo de una forma muy precisa, afirmando en relación a Wikileaks que su fundamento, decían, no es piratear redes estatales o corporativas, sino facilitar a personas que trabajan en esas grandes organizaciones copiar datos confidenciales, sensibles y pasarlos al dominio público de forma anónima. Y por supuesto, no todas las acciones hacker pueden ser consideradas como prácticas hacktivistas. Por ejemplo, aquellas antiguas prácticas de modificación de páginas web corporativas o gubernamentales y a las que se les incorporaban determinados mensajes de crítica y denuncia política y que, como digo, fueron muy frecuentes en la primera época, en la primera etapa de la expansión del uso de la web, en aquella década de los 90 y también, en cierta manera, a principios del nuevo siglo, fueron siempre cuestionadas como prácticas hacktivistas. Pues para un amplio sector del activismo digital,
En este tipo de acciones de desfiguración o modificación de un determinado website no habría hacktivismo, no podría haber hacktivismo, sino tan solo el ejercicio, como en el caso del bloqueo ocasionado por las entradas virtuales, de una cierta censura, es decir, de un acto de silenciar al contrario. Por otra parte, y bajo la óptica de sus efectos, tampoco cabría la posibilidad de obviar las implicaciones delictivas que se pueden atribuir al tipo de actividades propias del hacktivismo. Muchas son, desde luego, las críticas lanzadas en este sentido contra ella, sobre todo, como es lógico, procedentes de los gobiernos e instituciones más frecuentemente atacadas, que tratan de eliminar cualquier matiz bajo el que se pudiera diferenciar este tipo de desobediencia civil electrónica de una acción de criminalidad o de mero vandalismo electrónico, exigiendo la incorporación de estas actuaciones a los registros policiales de actividades delictivas. Y es evidente que un importantísimo cambio, diría, en la forma de conceptualizar este tipo de acciones tuvo lugar sobre todo en Estados Unidos de América después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, tendiéndose a la progresiva eliminación de toda distinción, tanto en la opinión pública como a nivel legal, entre hacktivism y cyberterrorism. Pero regresemos a la cuestión central en este bloque de sesiones, y que en este caso es la relación entre hacktivismo y práctica artística. En este sentido, y en primer lugar, creo que hay que señalar que el hacktivismo, con su apego a la acción simbólica, ha sido habitualmente relacionado con el campo del arte, habiendo sido incluidas muchas de sus intervenciones y propuestas en el amplio conjunto de prácticas que constituyen la historia del NetArt. Y de hecho el hacktivismo, no lo olvidemos, había sido definido en 1999 por Stefan Wright como una convergencia entre activismo, arte y comunicación computerizada. Por tanto, para los defensores de las incursiones activistas, las diferenciaciones entre NetArt y NetActivism apenas serían posibles. Y por supuesto, huelga decir que considerar al hacktivismo como actividad artística en sí misma presupondría un rechazo, en todo caso siempre cuestionable, de cualquier división o separación entre el ámbito de lo imaginario y de lo real en el campo de los medios, entre las referencias políticas que la propuesta artística contendría y las pretensiones de una efectividad política real. Pero si quisiéramos defender la relación entre arte y hacktivismo, solo creo que podríamos hacerlo afirmando que el concepto arte, en este contexto de actuaciones, podría ser identificable no tanto con lo que aporta esa acción como lenguaje o expresión, sino con el lenguaje que libera o ayuda a liberar. Con lo que, en mi opinión, se operaría una cierta transposición entre la tradicional idea del arte como expresión de lo reprimido en el individuo a otra conceptualización de la idea del arte como expresión, digamos, de lo reprimido en el ámbito social y político. En cualquier caso, es un hecho la existencia hoy de multitud de prácticas artísticas centradas en la cuestión de la liberación de información digital, en la falta de transparencia corporativa y gubernamental, y por tanto prácticas relacionables en mayor o menor medida con algunos de los planteamientos programáticos del hacktivismo. Sería el caso, por ejemplo, de muchos de los trabajos de Julian Oliver, como este titulado The Transparency Grenade, desarrollado entre el 2012 y el 2014. Un dispositivo contenido en la forma de una granada soviética C1 y compuesta por un pequeño computador, un micrófono y una potente antena capaz de capturar tráfico de red y audio en un lugar determinado y enviar la información capturada de forma segura y de forma anónima a un servidor donde esta información podría ser analizada. Los fragmentos de emails, páginas HTML, imágenes y voz extraídos de esos datos serían presentados online en un mapa público. Una obra que tematizaría, pues, el omnipresente temor gubernativo y empresarial a la fuga de información y a la opacidad en la toma de decisiones, pero también la posibilidad de conseguir una liberación de esa información. Lejos de situar al artista en la posición de un creador de misterios, de formas crípticas u oscuras de expresión, de ruidos secretos o de formas de ocultamiento, propuestas como estas
yo creo que es quizá esto el elemento más importante. Propuestas como estas situarían la labor del artista en la producción de transparencia, en la producción de claridad comunicativa, con lo que la práctica artística quedaría ubicada así en el campo metodológico de la revelación, en el campo metodológico de la desocultación. Pero creo que no podríamos dejar de mencionar en esta sesión también la cuestión de la censura en Internet como uno de los grandes ejes en torno a los que han girado muchas de las manifestaciones artivistas. Desde luego, uno de los problemas más graves con los que se encuentra el ejercicio de libertad mediática es el potente control de las comunicaciones en Internet por parte de gobiernos y corporaciones. Al control permanente y global del tráfico en Internet mediante los potentes sistemas de espionaje digital se han ido uniendo muchas formas de restricción y fuerte censura materializadas en el control sobre los buscadores o sobre determinados contenidos, entre otras muchas expresiones de la censura digital en numerosos países del mundo. Restricciones a la libertad de navegación por la red, que han sido tematizadas por numerosos proyectos artísticos no hacktivistas, pero sí elucidadores, digamos, de esa situación, como este proyecto titulado China Channel, lanzado en el 2008 por Aaron Barthold, Evan Roth y Tobias Leingruber, consistente en un add-on, en una extensión instalable para el navegador Firefox, que permitía a cualquier usuario navegar por Internet con las mismas restricciones que si lo estuviera haciendo desde dentro de las fronteras de la China en ese preciso momento. Y sigue siendo desde luego la cuestión de la censura en Internet referencia central de muchas muestras, de muchos proyectos artísticos, como es el caso, por ejemplo, también de esta reciente instalación de Constant Dullard titulada The Censored Internet. Pero independientemente de que muchas de las acciones y proyectos hacktivistas hayan sido presentadas por sus promotores como obras artísticas o exclusivamente como acciones de activismo político, independientemente de que queramos considerar algunas de sus manifestaciones como prácticas artísticas comprometidas políticamente, o simplemente como manifestaciones de puro activismo digital, con dosis de creatividad, digamos, lo que sí que creo es que debemos reflexionar sobre esta cuestión. ¿Puede ser el hacktivismo un posible modelo de conducta para las prácticas artísticas? Yo creo que esta es la gran pregunta, yo creo que esta es la cuestión clave. En mi opinión, la crítica cultural, dentro de la que estaría la práctica artística, la propia práctica artística, ejercida en cualquiera de los ámbitos mediáticos o fuera de ellos, sí que pienso que puede encontrar en la actividad del hacktivismo un posible modelo de conducta. Es decir, de lo que se trataría es de valorar su competencia para reescribir códigos y reprogramar sistemas, para abrirlos o hacerlos colaborar en los flujos de una apertura informativa y de comunicación, ya que aquellos, bueno, lejos de ser meramente herramientas o instrumentos de trabajo o producción, son en el fondo también códigos culturales y programas sociales. Esto implicaría, pues, nuevamente, incidir en la idea del arte como desocultación, en ese compromiso de abrir lo que se haya encriptado, de liberar lo que se encuentra sometido a la ocultación políticamente interesada de gobiernos o corporaciones, y que en el fondo sería también un tratar de descubrir lo que la propia tendencia de nuestra sociedad a informar, a ponerlo todo en evidencia, realmente oculta. Por último, quisiera señalar en este apartado, aunque sea muy brevemente, una de las estrategias creo más creativas del activismo digital en el nuevo siglo y también una de las estrategias más habitualmente relacionadas o relacionables con el concepto arte y que es la basada en estrategias parasitarias. Estrategias que para muchos deben ser consideradas como una evolución específica del concepto de tactical media, surgido, como sabemos, a mediados de los años 90. Un buen caso de estudio de este tipo de acciones serían, por ejemplo, las simulaciones de sitios web de entidades y empresas desarrolladas por el colectivo de Yes Men, como la de la campaña presidencial de George Bush en el año 2002 y que realizaron en colaboración con el colectivo Artmark, un proyecto consistente
en la creación de una página falsa, de una página web falsa, cuya URL era www.gwbush.com, y fuertemente crítica con los planteamientos políticos del candidato Bush, y que trataba, de hecho, de confundirse con la dirección del auténtico website de la campaña de Bush, y que era www.georgewbush.com. Otros ejemplos serían las páginas falsas de la World Trade Organization o de ExxonMobil, Halliburton, KBR o British Petroleum. Estas simulaciones de páginas corporativas trataban de convencer, esta es su misión o esta era su misión, a los equivocados visitantes de ellas de que se hallaban ante el website auténtico de esas entidades y corporaciones. Sin embargo, en esos falsos sitios el usuario leerá textos, leerá informaciones y verá imágenes que le revelarán verdades o intenciones ocultas, incluso presuntas actividades criminales perpetradas por esas personas, instituciones y empresas, y en su mayor parte desconocidas por la opinión pública. En su documental The Yes Men Fix the World, se describe de hecho muy bien cómo a través de estas estrategias de simulación los dos miembros de este colectivo conseguían ser invitados como si fuesen ejecutivos de esas empresas a congresos, conferencias internacionales o informativos, creando desconcertantes situaciones de falsa autoinculpación de esas mismas corporaciones. Well, I wouldn't say it's a hoax. It's an honest representation of what DAO should be doing. En definitiva, lo que se planteaba este colectivo era un parasitismo caracterizado por formas de apropiación, replicación de los sistemas de lenguaje y de las estructuras empresariales o institucionales que se quieren combatir, habitando precisamente y de forma irónica esas mismas estructuras, haciendo uso de sus mismos medios y juegos de lenguaje. Todo consistía pues en crear extensiones y funcionalidades añadidas que desvirtuaban, imposibilitaban o revelaban los intereses subyacentes a sus dinámicas de funcionamiento, o en actuar en torno a estrategias de desvío, desvirtuación, tergiversación, similares a las planteadas hace décadas por la tergiversación situacionista. Y no en vano podríamos recordar cómo en 1997 Andreas Brockman enfatizaba la relación entre el arte de redes, entre el arte de Internet y las estrategias parasitarias propuestas por Michel Serres en Le Parasite, este texto del año 1980. Según Brockman, la estética parasitaria descrita por Serres era aplicable a la práctica del NetArt, afirmando que lo parasitario podría ser una metáfora útil con la que describir los gestos e intervenciones del NetArt. Siguiendo una vía de trabajo similar a la planteada por The Yes Men, el colectivo Les Liens Invisibles crearon, haciendo uso de las estrategias imitativas que ya habían ensayado en proyectos como Fake is a Fake del 2008, el sitio Pekín 2008, que simulaba la web oficial de los Juegos Olímpicos de Pekín de aquel año. No obstante, al hacer clic sobre cualquiera de los enlaces de esa página oficial, solo aparecía un vídeo en el que se denunciaba la represión política china. También aquí se operaba a través de una estrategia centrada en torno a la falsificación, a los poderes críticos y subversivos de la simulación-imitación, a través de los efectos de la ubicuidad y reconocibilidad de los signos de la actualidad globalizada. La falsificación y la confusión permitían así hablar, hacerse oír, denunciar y escuchar lo que queda generalmente soterrado y oculto en los discursos institucionales. Pues siempre tiene que quedar presente que, como se lee en ese vídeo que constantemente se abre ante el equivocado usuario de la falsa página oficial de Pekín 2008,
Power never speaks the truth. El poder nunca dice la verdad. Y el vídeo con el que ya cierro esta presentación era el siguiente.